A medida en que descendemos hacia los niveles más profundos de este iceberg, nos encontraremos con temas cada vez más incómodos y desconcertantes. Finalmente hoy completaremos el nivel 5, descubriendo todos los misterios de la madriguera del conejo. Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Puede que por hablar de estos temas, algunos piensen que estamos locos, pero no es locura, simplemente nuestra realidad es diferente a la suya. Solamente en un mundo que perdió el sentido, a los cuerdos se los llama locos. Completemos el nivel 5, atravesemos la madriguera del conejo y lleguemos al telón de la realidad. La realidad daemónica es un concepto introducido por Patrick Harpur en su libro homónimo, Realidad Daemónica, una guía de campo para el otro mundo, donde explica los fenómenos paranormales alejado de los prismas normales, renegando de la ciencia oficial que lo ignora como si fuese una fantasía y de la cultura popular que toma los fenómenos paranormales como una realidad tangible. Patrick Harpur, en su libro, da un tercer enfoque. Los fenómenos paranormales son fenómenos puramente psíquicos. Fenómenos producidos por nuestra mente o el inconsciente colectivo, como los egregores. La teoría de las vallas tóxicas es una interesante teoría planteada en Reddit para darle una explicación al misterio de los Missing 411. Enfocándose principalmente en las desapariciones en parques nacionales, donde aquel que la plantea se pregunta: ¿qué pasaría si hay una planta desconocida o una planta conocida con una habilidad desconocida para nosotros que libera un polen especial que cuando es inhalado por excursionistas desprevenidos causa alucinaciones masivas y quizá un subidón de adrenalina? Y por ejemplo, lo hace correr desenfrenadamente, desorientándose y perdiéndose en medio del bosque, corriendo hasta su muerte. Es una teoría interesante y tan simple que hasta ahora escapa de nuestro paradigma. Quizás haya una planta que sea el factor clave entre tantas desapariciones sin sentido. En 1970, los científicos soviéticos Alexander Sherbakov y Mikhail Bazin postularon una curiosa teoría: la luna es artificial. Una teoría que, si la desconocen, seguro más de uno lo va a dejar pensando. Estos científicos destacan que, por ejemplo, la luna es el satélite más grande del sistema solar en relación al tamaño de su planeta, llegando a ser hasta un cuarto del diámetro de la Tierra. Además, cuenta con una órbita circular prácticamente perfecta. Por otro lado, los cráteres de la Luna, sean pequeños o gigantes, no son cóncavos como en la Tierra, sino planos, y todos tienen prácticamente la misma profundidad. Además, durante cada impacto, la luna vibra como si fuese una campana, un efecto captado por los sismógrafos dejados en las misiones Apolo. Y al respecto, déjenme mostrarles una foto de la luna oficial tomada por la misión Apolo 8. Y quiero que vean cómo la consigo, para que quede claro que es de los servidores de la NASA. ¿Pueden explicarme qué es este triángulo? ¿Será un error de la cámara? ¿O será una compuerta que nos muestra el interior de nuestro satélite hueco y quizá artificial? La mejor forma de entender el nihilismo meteorológico es con un ejemplo. En esta imagen, lógicamente, todos vemos una mesa, pero también podríamos verla como un conjunto de cosas,
una tabla, vigas y 4 patas de madera, además de algunos clavos, pegamento e incluso barniz. De hecho, el barniz en sí mismo podríamos verlo como la suma de distintas sustancias químicas. Lo mismo con la aleación metálica que forma los tornillos. Y si nos ponemos más estrictos, hasta podríamos verlo todo como un conjunto de átomos, que en suma son un conjunto de protones, neutrones y electrones. Y así podríamos seguir desgranando cada objeto, cada partícula hasta el infinito. Por eso, el nihilista mereológico entiende que en la realidad nada existe. Todo es divisible. Todo está compuesto de átomos que a su vez están compuestos de partículas. Nada existe excepto una materia primordial, eterna e indivisible. ¿Conoce usted a alguien de La Pampa? ¿Visitó alguna vez La Pampa? ¿Conoce alguna ciudad de La Pampa? ¿Tiene algún conocido de esa provincia o que la haya visitado? ¿Alguna vez algún club de La Pampa jugó en primera? La Pampa no existe, y podemos comprobarlo al buscar imágenes de esta teórica provincia argentina en Google, donde encontramos solo fotos genéricas de campos y ninguna ciudad. ¿Qué es esto? Este no es el único caso sobre lugares que no existen. Memes aparte, realmente existe gente que cree que Finlandia y Australia no existen. Más allá de eso, hay un caso muy curioso en Alemania, donde se sugiere que no existe Bielefeld, la ciudad más grande del estado de Renania del Norte y Westfalia, que tendría 300.000 habitantes. Una teoría de conspiración que lleva vigente 30 años, naciendo en 1993 en el antiguo Usenet, el precursor de Internet, donde se hacían las mismas preguntas. ¿Conoce usted a alguien de Bielefeld? ¿Visitó alguna vez Bielefeld? ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? Pero los alemanes, como en todo, fueron un paso más allá y aseguran que Bielefeld es una tapadera creada por el gobierno alemán en colaboración con una misteriosa agencia denominada CIE, o ellos en español, quienes, según el caso, estarían asociados a la CIA, el Mossad o diferentes agencias de espionaje, e incluso a extraterrestres que habrían camuflado su nave espacial en la universidad local. Y hasta hay quienes afirman que donde se encuentra Bielefeld habría una entrada a la Atlántida. Lo curioso es que esta teoría se hizo tan masiva que hasta Angela Merkel duda de su existencia. Por lo que la ciudad ofreció 1 millón de euros como premio a quien demuestre con pruebas concluyentes que no existe. Y como entre los más de 2.000 participantes de todo el mundo nadie pudo demostrarlo, el 17 de septiembre la competencia se dio por finalizada y así la ciudad finalmente celebró su existencia con este monumento, dándole un cierre a las conspiraciones. Respecto a la existencia de laboratorios submarinos, tenemos a Proteus, una propuesta de Fabien Cousteau, nieto del célebre oceanógrafo Jacques Cousteau, y como siempre, si un invento se hace público, es porque los militares ya llevan desarrollándolo hace décadas. Y al respecto, ¿creen que los gobiernos, y sobre todo las organizaciones más poderosas e inescrupulosas, perderían la oportunidad de montar laboratorios submarinos en aguas internacionales donde pasen completamente desapercibidos para realizar experimentos de dudosa moralidad? Hace muchísimo que quiero hablar sobre esto. ¿Recuerdan el proyecto MK Ultra, verdad? Constantemente veo gente hablando sobre que todos los actores de Hollywood y las personas famosas, y no tanto, son agentes MK Ultra a los que le lavaron el cerebro para pervertir a la sociedad y promocionar los principios y símbolos Illuminati. Y al respecto, les pregunto y reflexiono, ¿creen necesario que las élites Illuminati
se tomen el trabajo de programar la mente de innumerables personas durante incontables horas de sufrimiento para propagar sus símbolos y agendas, cuando simplemente pueden hacerlo con la moda? Solo basta con que un cantante mainstream sea sometido al programa MK Ultra para que aquellos que quieran ser como él lo imiten en sus shows, canciones y estética. De hecho, estoy seguro que la mayoría solo imita esos símbolos por puro marketing, por moda, e incluso impulsados por productoras sin siquiera saber qué están haciendo. Y así, siguen propagando ese mensaje a sus consumidores. De hecho, estoy seguro que muchos de ustedes se cruzaron con gente que vestía remeras con la pirámide y el ojo del destino, sin que tengan idea de lo que es. Hasta recuerdo una vez un video donde una youtuber hizo una fiesta que decía ser Illuminati porque meditarían, irían de blanco y comerían saludable. La moda, la forma más sencilla, barata y eficaz de lavado de la mente. Este es un secreto a voces en mi país, que no solo se basa en la simpatía a su régimen en la época, celebrándose, por ejemplo, el mayor acto político al respecto en Sudamérica, en el Luna Park, el 10 de abril de 1938, al que asistieron 20.000 personas. La afinidad de Uriburu y sobre todo de Perón, aunque quieran ocultarlo, dándoles asilo a refugiados nazis como Adolf Eichmann, clave en la solución final. Y cómo no, la rendición del U-530 en Mar del Plata, el último submarino nazi, que llegó a Argentina 2 meses después del final de la guerra, el 10 de julio de 1945. Sino que además, sobre todo en la provincia de Misiones, al igual que en Paraguay y Brasil, había mucha presencia alemana afín a los nazis, existiendo incluso escuelas que practicaban los ritos del ejército alemán. Por eso, se cree que Hitler no se habría suicidado aquel 2 de mayo de 1945 y habría escapado junto a Eva Braun a la Argentina. Y hasta se cree que habría vivido en una casa que aún se conserva en Villa Langostura, frente al lago Nahuel Huapi, gracias a la mano que le dio Perón, y seguro alguien entiende la referencia. De hecho, este titular se mostró en la ABC el 19 de febrero de 1997. En muchas ocasiones hablamos del Neuralink, el chip creado por Elon Musk que se implantaría en nuestro cerebro y nos permitiría conectarnos a Internet por medio del pensamiento. Y no son pocas las personas, eminencias en neurología, que alertan del peligro de que puedan hackear nuestros pensamientos, implantarnos ideas y, por qué no, generar una mente colmena y transformar en esclavos mentales a aquellos conectados al Neuralink. Según los estudios de Elena Blavatsky, hace millones de años el desierto del Gobi habría sido un mar donde destacaba una isla, en la que aterrizaron unos dioses y fundaron un pueblo. Esta isla actualmente estaría oculta en el interior de la Tierra y sería el reino de Agartha, cuya capital sería Shambhala. Y como siempre en estos casos, se afirma que sus habitantes serían extremadamente longevos, avanzados, tanto en tecnología como psíquica y espiritualmente. Los avistamientos de canguro fantasma refieren a misteriosos encuentros con canguros o con sus huellas en lugares donde no deberían existir, siendo autóctonos de Nueva Guinea, Australia y Tasmania. Estos canguros fantasma fueron avistados en Japón, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, sin razón aparente. Algunos dicen que serían animales escapados de un circo zoológico y otros un brote de histeria colectiva. Lo cierto es que las huellas y avistamientos no son pocos. Desde John Dee, brujo y mano derecha de Isabel I por el 1500, hasta Aleister Crowley, quien intervino en la Segunda Guerra Mundial a favor de la corona británica creando el mudra de la B de Victoria. Desde Rasputín,
quien maldijo a la familia Romanov, hasta las brujas de Putin. Pasando por el mencionado esoterismo alemán, las brujas del Vril, la Sociedad Thule y la Sociedad del Sol Negro, hasta el inefable Lope Rega, mano derecha de Perón, esoterista de alto grado y creador de la nefasta AAA. La magia siempre acompaña a los gobiernos, algunas veces de forma pública y siempre de forma oculta. Los zigurats son estas estructuras prepiramidales que datan de la antigua Sumeria por el 3000 a.C. Estructuras escalonadas muy similares a tantas pirámides alrededor de la Tierra, que si bien es cierto que la pirámide sería la representación artificial de una montaña, el lugar más sagrado de la antigüedad, no deja de ser curioso como todas las culturas del mundo parecían tener métodos de construcción similares, como si existiese una conexión entre los pueblos de la que ya hablamos o una cultura madre ancestral. Pero centrándonos, estos templos serían el lugar donde los dioses descendían a la tierra, sea de forma metafórica, como con el juego de luces y sombras durante los equinoccios que representan a Kukulcán bajando por la pirámide de Chichén Itzá, o quizá una historia real, un lugar donde arribaban los dioses que llegaban del cielo. En la Ciudad del Vaticano se oculta un extraño edificio ofídico, el Aula Pío VI, un salón que no solo tiene forma de cabeza de serpiente en su exterior, sino que en el interior pareciera inspirarse en las fauces de una serpiente a punto de atacar. Note las ventanas en forma de ojos ofídicos, las columnas como colmillos y el techo escamoso. Y más curioso aún es la estatua en el fondo, que representa, en palabras de su autor, a Jesús sobreviviendo a una catástrofe nuclear. Una perturbadora escultura que oculta un grotesco ser reptil si la miramos de forma espejada. ¿Qué hace todo esto en el Vaticano? Hablando de culturas madre, la Cueva de los Tallos sería una cueva descubierta en La Maná, en Ecuador, donde se guardaría una antigua biblioteca de placas metálicas escritas en un idioma desconocido, que algunos lo relacionan con el Brahmi, del periodo Ashoka del siglo IV a.C., pero en la India. Placas con imágenes de la cultura sumeria, egipcia y africana. Díganme, ¿qué hace todo esto reunido en Ecuador? ¿Recuerdan también la Fuente Magna? ¿Y si realmente existió una conexión entre las antiguas culturas del mundo? ¿Y si existió una cultura madre que terminó dividiéndose por el mundo tras algún cataclismo? GGGQEP es una sigla que, para entenderla, debemos dividirla en dos. La triple G significa Gadolium Gallium Garnet, un material que permitiría una capacidad de almacenamiento de información revolucionaria, pudiendo almacenar 1.000 millones de gigabytes en solo 5 centímetros de este material, pudiendo almacenar 11 veces todo el Internet conocido. Por otro lado, QEP en español significa procedimiento electrónico cuántico, que digamos, para explicarlo de forma simple, y saben que yo de informática no entiendo mucho, las computadoras clásicas utilizan como idioma el código binario, una sucesión de unos y ceros, de blanco y negro, afirmativo y negativo. Las computadoras cuánticas, el siguiente paso evolutivo de las computadoras, lo hace con qubits, que comprenden un espectro de información mucho mayor. Por tanto, y como resumen, GGGQEP sería un microchip capaz de almacenar una ingente cantidad de información, creado por un material revolucionario del que se había filtrado su información en la Deep Web. ¿Y saben a qué me hace recordar todo esto? ¿Recuerdan lo que les conté sobre el MH370 y aquellos ingenieros
de una empresa de semiconductores que acaban de crear un chip revolucionario. Curioso, ¿no? Así, completamos el nivel 5 de este iceberg y ante nosotros nos espera el telón de la realidad. ¿Están preparados para atravesarlo? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.